Bueno, no quiero ser una persona ingrata, así que quiero comenzar agradeciendo esta introducción, la invitación, el honor de hablar al final y, agradecer, a ver, lo que está pasando quizás en este instante, reconocer lo que está pasando en este instante, o sea, agradecer esta actitud amorosa que yo veo en ustedes por lo que podría venir. Ahora, puede cuando empiece a hablar sea una cosa aburrida, puede que me encuentre que soy mal expositor, que estoy un poquito canoso, lo que sea, que les cargue, que me ponga tuerto, lo que sea. Pero en este momento lo que hay, y lo que realmente agradezco, es esta primera actitud amorosa que tiene siempre un profesor con sus alumnos, una persona que habla, un director. La directora de esta mañana con el licenciado, lo que hubo ahí, antes de que empezaran a hablar, había una actitud amorosa de intercambio, que se echó a perder, por supuesto. Yo no voy a hablar de administración, porque han hablado tan bien los colegas, manejo de financiero, transferencia de recursos a las escuelas, hemos visto una experiencia fantástica. Voy a tratar de hablar como de una cosa un poquito distinta. Tampoco me hago muchas ilusiones que ustedes me escuchen por mucho rato, porque como todos sabemos, siempre estamos como esas dos personas pensando en la cabeza, diciéndonos cosas. En realidad, ustedes se están escuchando a ustedes, no me están escuchando a mí. Se están escuchando, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de desacuerdo. Entonces, si les entra y les gusta, fantástico, pero más que nada la conversación principal que está ocurriendo en este momento es en la cabeza de ustedes. Y lo que quería señalar es que estamos viviendo un periodo de cambio de paradigma. Cambio de paradigma es como un cambio en la manera de pensar, para hacerlo como más simple, una palabra bien rimbombante, tiene una definición larga, pero en el fondo es cambio en los tiempos que están cambiando tan rápido, que están requiriendo estos marcos que puedan orientarnos, están ocurriendo unos cambios de paradigma. Y el cambio de paradigma que está ocurriendo en esta ocasión tiene que ver más o menos con lo siguiente. Se está cambiando, está haciéndose un reconocimiento de que tenemos por lo menos dos cerebros, que tenemos un cerebro emocional y tenemos un cerebro cognitivo. Y que el pensamiento hasta ahora ha estado dominado por este pensamiento racional. Y se está moviéndose la aceptación, como lo hemos visto entre ayer y hoy día, la aceptación que también hay un pensamiento de carácter subjetivo que es más, que está más escondido, que está más metido dentro de nosotros. ¿Sí? Es un cambio de reconocer que no solamente nos sirve la parte del cerebro racional, sino que también nos sirve la parte del cerebro emocional. Esto es lo que nos dicen. Estamos hechos de cerebros emocionales y de cerebros racionales. Es mucho más grande el cerebro emocional. Entonces hay una nueva imagen que está surgiendo. Esto quiere decir que está ocurriendo también un cambio en la forma de apreciar los tipos de conocimiento. Y creo que fundamentalmente estamos pasando de valorar el conocimiento objetivo en el cual ha habido grandes desarrollos, a valorar igualmente o quizás más el conocimiento subjetivo. Y quiero darles como algunos ejemplos. A ver, la dimensión subjetiva y de las emociones. Por ejemplo, en psicología se está transitando de pensar que la psicología y la sanación de la psicología que viene del mundo racional del lenguaje está pasando al mundo emocional. En el mundo de la economía, que es el mundo de la racionalidad por excelencia, se está pasando a reconocer que en la base de cada decisión están las emociones. Entonces, incluso en las disciplinas más racionalistas históricamente que conocemos, está apareciendo esta idea que en la base de todo está este mundo emocional. Y esto lo hemos estado escuchando entre ayer y hoy día. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué es lo que me está pasando en mi cabeza, bueno, yo puedo hacer como esta niña, me lleno de electrodos y me conectan a un computador y aparece una serie de rayitas realmente sorprendentes.
o me hace un escáner y aparecen lucecitas en el cerebro. Muy impresionante, muy poderoso, muy innovador. ¿Y quién lo hubiese pensado de esto 20 años atrás? Pero también puedo moverme hacia el ámbito subjetivo y para saber qué es lo que tengo en mi cabeza, como que cierro un poquito los ojos y empiezo a explorar qué es lo que tengo. Son dos informaciones completamente distintas. Una que llamaríamos informaciones de carácter objetivo y otras informaciones de carácter subjetivo. Hemos visto en las teatralizaciones cómo juegan las dimensiones subjetivas, cómo que es desde el mundo subjetivo que surge la acción. Lo veíamos en los comentarios que hacían ustedes esta mañana, cómo resolver este conflicto, empatía. Les faltaba empatía a la persona, les faltaba tratarlos con más cariño, estar más conectados, ver cuáles eran los problemas que tenían los otros, es decir, tener una capacidad de entender que desde el mundo subjetivo hay una cantidad de información muy importante que es desde donde nosotros actuamos. Entonces, el reconocimiento del mundo subjetivo es fundamental en esto. Y este es el cambio de paradigma que está ocurriendo. Lo objetivo más lo subjetivo está generando nuevas formas de actuar más integrales, más potentes por lo demás. Entonces, junto a esto ya lo sabemos todos, lo hemos escuchado varias veces estos días, somos seres que hasta hace poco, a mí realmente lo encontré fantástico. Esto de que habláramos, sí, tenemos cuerpo, emociones y lenguaje. Cuerpo, emociones y lenguaje. Antes éramos seres racionales nomás. Ahora somos seres con cuerpo, emociones y lenguaje. Esto quiere decir que estamos cambiando la imagen que tenemos del ser humano. Esto es bien importante para la educación, porque antes se pensábamos que la idea de la educación era ser seres racionales. Ustedes se quedan sentaditos tal cual y yo les voy a transmitir el conocimiento como si yo fuera el profesor, ¿no es cierto? Para alimentar la racionalidad, y esto nos iba a traer mucho progreso, mucha felicidad, y no fue así. Ahora sabemos que los seres humanos tenemos cuerpo, todo lo que nos ocurre en el cuerpo, así que en el mundo de la educación el cuerpo tiene que hacerse presente de una forma más fuerte, más creativa, no solamente en gimnasia, sino que reconocer que lo que nos ocurre en el cuerpo. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Nos ocurre la energía vital, que son las emociones. Eso es la energía vital, que son las emociones, que son el puente entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo. O sea, el mundo objetivo está allá, yo no sé cómo será, pero yo lo construyo en función de la emocionalidad que a mí se me genera al estar frente a ustedes y a ustedes como frente a mí, en fin. O sea, el puente con el mundo son las emociones. Entonces, es bien importante saber que el mundo que yo me estoy construyendo está siendo construido sobre la base de las emociones. Y por eso es muy importante empezar a conocer el mundo subjetivo y qué son estas cosas que son las emociones. Y por último, el lenguaje, que es importante, que viene un poco a darle una definición a lo que estamos sintiendo. A ver, por ejemplo, no voy a hacer el coaching, pero igual voy a hacer una o dos experiencias. ¿Alguien me puede decir qué emoción está sintiendo en este momento? Así que levante la mano y me la diga. Es difícil, entre paréntesis, no es fácil saber cuál es la emoción que uno está sintiendo. Hablamos fácilmente de las emociones. Pero a ver. Ya, la colega está alegre. Antes de que estuviera alegre, estaba alegre. Antes que se dijera, yo estoy sintiendo alegría, ella estaba sintiendo la energía de alegría. Siempre están las emociones presentes, y con el lenguaje, con la racionalidad, las venimos como a acotar, a darle una pequeña dimensión. Se dan cuenta que esta dimensión de las emociones son el puente y son miles de otras cosas más, pero siempre preceden todo lo que hacemos, todo lo que decimos, está en la base. Y si no conocemos qué es lo que está pasando con nuestro mundo emocional, no sabemos las cosas que estamos haciendo, porque toda acción está impulsada por esta energía emocional. Lo vimos esta mañana en la dramatización, fue perfecto para demostrar esto. Entonces, ya que estamos hablando de la gestión, lo importante entonces es que cada gestor, cada director
de escuela, tiene alguna teoría de la acción humana, tiene alguna idea de cómo hacer que las personas hagan lo que yo quiero. Y en el meollo de la gestión en movimiento, no estoy hablando de la administración, la definición, sino que la gestión en movimiento, hay que aprender a pedir. Hay que saber pedir. ¿Cómo lograr que me digan sí en vez de no? Voy a aprovechar la segunda, ya que dije sí y no, para que veamos el mundo de las emociones, el mundo de la sensibilidad de sí. Entonces, cuando uno escucha sí o cuando escucha no, ocurren cosas distintas. Entonces les viene un segundito que, por favor, los que no los tengan así, cierren los ojos un segundito. ¿Y qué sienten? Vean lo que sienten cuando escuchan que alguien les dice lo que yo les voy a decir. No. 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 Sí. 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 Bien, ahora puede ver. No sé si alguien notó que había un cambio cuando uno dice, cuando escucha no, pasan cosas particulares, cuando uno dice sí, ocurren otras cosas muy distintas. Ahora, puede que no nos demos cuenta, puede que no estemos conscientes de lo que nos está ocurriendo, pero cuando uno está actuando desde el no, es distinto que actuar desde el sí. ¿Sí? Porque la energía que se mueve es distinta. Entonces hay que aprender a pedir. Entonces, esto es un aprendizaje, normalmente somos muy malos para pedir, por eso tenemos muchas veces un no de respuesta. ¿Sí? Entonces, una condición de una petición es que nos pidan pedir, lo que hay que pedir es una acción concreta, una acción. Esto parece como evidente, como cuando uno tiene que pedir, como tiene que pedir una acción. Por ejemplo, en mi casa, de repente conversando con mi esposa me dice, bueno, escúchame. Y yo le digo, te estoy escuchando. No es el escuchar en el lenguaje cotidiano, no es una acción. Una acción sería más o menos, quiero que me repitas lo que estoy diciendo. Esa es una acción concreta. Entonces, pedir acciones. Yo no le puedo pedir, pórtese bien. No hay ninguna acción que signifique portarse bien. Quiero que se queden tranquilos y sentados. Eso es una acción. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos dificultad porque no tenemos muy claro qué es lo que estamos pidiendo. Creemos que estamos pidiendo una acción concreta y realmente no. Es un deseo que uno tiene. Entonces, tiene que ser una acción. Tiene que ser concreta. Tiene que ser una acción positiva. La petición tiene que ser positiva. De nuevo, a veces mi esposa me dice, yo no quiero que tú trabajes tanto. Ya, muy bien. Entonces, lo que hago yo, me meto a un club de ajedrez y en vez de trabajo menos y me voy al club de ajedrez y estoy trabajando. La petición positiva habría sido, no quiero que trabajes tanto, lo que quiero es que pases más tiempo conmigo. ¿Sí? Esa es una acción positiva. Somos mandados a hacer hacer peticiones negativas. Estamos diciendo, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, en vez de decir, lo que yo quiero es que tú hagas esto, y que hagas esto, y que hagas este otro. ¿Se entiende así? Una acción realizable, como por ejemplo, repetir lo que me estoy escuchando. No es realizable, quiero que me traigas la luna, por ejemplo. Que sea negociable. Mira, puedo no hacerlo, ahora no puedo, pero puedo hacerlo en otro momento, negociable. Y por último, que es la más terrible de todas de las condiciones de una petición, es estar dispuesto a recibir un no por respuesta. Y ese es un momento como bien mágico, cuando una directora o un director le dicen, le está pidiendo algo y le dicen no, entonces empieza la guerra. ¿Sí? Entonces, es una petición mal hecha, en el sentido que si es que hay un no en esa petición, en el mundo de la gestión, lo que ocurre es que se me abre la posibilidad para averiguar por qué esa persona me está diciendo que no.
alguna razón que yo estoy desconociendo y que no voy a conocer si entro en el conflicto, en la pelea, si es que no acepto el no de buena manera y trato de averiguar qué fue lo que a esa persona le está diciendo, le está impulsando a decir que no. Entonces, estas son como algunas características que tiene un buen gestor, que tiene que saber aprender a pedir, y ojalá que la mayor parte de las veces se generen las condiciones de hacer una petición y obtener un sí de respuesta. Entonces, cuando estamos en esta teoría de la acción humana que tenemos en la cabeza, que no siempre está explícita, tenemos que clarificarnos nosotros mismos. Y cuando cuando quiero que las otras personas hagan lo que yo quiero que ellas hagan, me tengo que preguntar que yo quiero que lo hagan por motivación extrínseca, es decir, quiero con amenazas, con culpa, con humillación, o quiero porque quiere hacerlo o porque a la persona le gusta hacerlo. Este es un punto importante. Esto no es solamente la relación entre los gestores interpersonales. En muchos de nuestros países, la política educativa se ha definido y se ha instalado, y como mecanismo de ejecución se está instalando la motivación extrínseca. En mi país, en un momento en Chile, un ministro de Educación hace poco decidió poner semáforos para la escuela. Entonces, las escuelas bien, que están bien, luz verde. Las escuelas que están más o menos, luz amarilla. Las que están mal, o sea, las de los pobres, las municipales, las con más vulnerabilidad, mayor riesgo, luz roja. ¿Cuál es el principio detrás de esto? Que la humillación, se piensa que la humillación pública es un buen motivo para mejorar la educación. Como si los profesores que trabajan en las escuelas más de peores condiciones no serían los más entregados a mejorarla. Entonces, aquí hay un problema que es bien serio, porque se está instalando como política, como mensaje de Estado, de que los profesores no quieren hacer bien su trabajo y necesitamos presionarlos desde afuera, con amenaza, o con culpa, o con vergüenza para que hagan su labor. Eso que de por sí ya es bien malo, tiene el otro efecto negativo, que hace que a los profesores que tienen motivación extrínseca se les empieza a apagar, porque están rodeados de peticiones, de requisiciones, de presiones para que hagan su labor, suponiendo que no tienen esta cosa maravillosa que está en la educación, que es el amor por los niños, hacer una cosa bonita, etc. Entonces, esto es mucha teoría muy grande, pero también es la práctica. La orientación sería no tener ninguna petición que implique una exigencia, sino que sea una petición, porque la exigencia lleva al miedo, la culpa o la vergüenza. Una petición, ¿cómo lograr para que la persona haga lo que tenemos que hacer todos? ¿Cómo tener esta misma visión, esta coherencia de la que estaban hablando anteriormente? Entonces, hay un tema importante de cada uno un poco revisar. ¿Cómo creo yo que es lo que motiva las acciones de las personas? ¿Cuál es la teoría de la acción humana que yo tengo? Y entonces lo que hay que notar acá, miedo, culpa, vergüenza, lo que me gusta, son siempre emociones. Son puras emociones. De nuevo volvemos a esta idea. Todo lo que hacemos está impulsado por una energía emocional, ¿sí? Entonces, eso es como un punto muy importante. Entonces, si vemos, nos preguntamos qué es lo que es una escuela. Recién estábamos escuchando esta necesidad como de reconfigurar el modelo de escuela. No repetir esta imagen institucional histórica, sino que verla más o menos en su esencia. Lo que podemos decir de una escuela es que es fundamentalmente una comunidad. Es un grupo de gente. Hemos visto en el marco la comunidad educativa, etc. Es una comunidad. Hay una comunidad particular, sí, es una comunidad de relaciones y de interacciones orientadas al aprendizaje. Esto es lo que hace entonces de una escuela una cosa particular y especial. Es una comunidad de relaciones e interacciones orientada que tiene una finalidad que es el aprendizaje, donde el aprendizaje depende principalmente del tipo de relaciones e interacciones que se establezcan en la escuela. Entonces, una buena escuela está definida por el tipo de interacción, por el tipo de vínculos, por el tipo de relaciones, y por lo tanto es importante que aprendamos a relacionarnos. Y esto es algo que se aprende, ¿sí?
La escuela es una organización distinta que una fábrica. Hay muchas razones, pero aquí para darle alguna idea, una idea de más o menos de en qué se diferencia. Vivimos nosotros, parte del modelo institucional que hay que destruir, es pensar que la escuela es una fábrica. Pero llevamos 110, 15 años con la imagen de que la escuela debería ser igual que una fábrica, con líneas de producción donde la materia prima son los alumnos, los profesores son los obreros. Hay una metáfora de esta comunidad de interrelaciones, hay una metáfora de que es como una fábrica, y además una fábrica antigua del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, algunas diferencias son estas: producir un producto homogéneo a partir de materia prima inerte. En la escuela es el desarrollo de la diversidad de las personas que son seres vivos. Nada que ver con fabricar zapatos. O sea, no corresponde, no calza. Foco en la fábrica, foco está en el desarrollo de la organización misma. En la escuela el foco es el potencial de los niños. O sea, estamos hablando de cosas muy distintas. Proceso de producción estandarizado, eso lo hemos visto en muchas políticas educativas, por lo menos en mi país. O sea, generar procesos. En mi país, por ejemplo, hay una cosa que se llama el PAC, que es el programa de acompañamiento. ¿Cómo se llama el PAC? El programa de acompañamiento. Entonces, que hace que los profesores a los 10 minutos tienen que haber hecho estas cosas, a los 20 minutos tienen que haber hecho. O sea, es una forma de planificación, o sea, de quitarle la relación, de quitarle la profesión, de quitarle el arte de la enseñanza por un prediseño establecido. Entonces, eso, claro, estaría bien si se trata de producir zapatos o yogures o lo que sea, o refrigeradores, pero no en una escuela donde estamos trabajando con algo tan sutil que son el potencial. Y puse este aquí, dije, la saco, ¿para qué vamos a generar? Bueno, pero en fin, el foco del poder en la escuela está en los profesores. Lo que escuchábamos recién, o sea, cierra la puerta. Son ellos, el proceso de educación ocurre en la experticia del profesor con los alumnos. Ahí está el meollo de la cosa. Los directores generan contextos, etc. Entonces, las preguntas del poder y todo ese cuento, yo pienso que va por ahí. Entonces, esto es un poco para decir que, ojo, muchas de las políticas que se están desarrollando en América Latina en esta perspectiva, y que se intentan desarrollar en nuestros países también, porque es una cosa mundial, tratan de mantener la metáfora de la fábrica sin comprender que la escuela es otro tipo de organización. Esta es una pantallazo antiguo que a lo mejor algunos de ustedes conocen, pero lo voy a decir como muy rápido. Resulta de un estudio que tuve la oportunidad de dirigir hace muchos años. Tomamos 50 variables que queríamos entender qué es lo que más afectaba el rendimiento escolar. Voy a irlo bien rápido, pero solamente decir que la base de datos de esto fue considerada la mejor base de datos del mundo en su momento, durante unos 4 o 5 años, lo que quiere decir que hay solidez y validez en los resultados. ¿Y qué es lo que dice esto? Esta línea acá es el estatus sociocultural de los alumnos. ¿Sí? Normalmente se dice, los niños que vienen de familias pobres están completamente fritos, esto determina. No. Esos son como estereotipos, son prejuicios, están afianzados en tincadas, pero afortunadamente el estatus sociocultural impacta poco en la variación de los rendimientos de los alumnos. Este es el ámbito de la política educativa, los recursos de la escuela, capacidad de gestión, formación docente, salario docente, libros, inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Esto impacta el doble de que el estatus sociocultural en el rendimiento de los alumnos. Afortunadamente. Esta verde acá viene un poco del mundo de la psicología, es el mundo de las atribuciones. Las atribuciones quiere decir lo siguiente, es aquello que el profesor establece como la razón del éxito o el trabajo, el éxito o el fracaso de los alumnos, el éxito o el fracaso de los alumnos, ¿a qué se lo atribuye? Entonces se lee más o menos de la siguiente manera. Los alumnos que tienen profesores que piensan
que el resultado de sus alumnos depende de la familia donde vienen, tienen por solo ese hecho, por el hecho de pensarlo en la cabeza, 18 puntos de una escala de medición menos que los alumnos que tienen profesores que no piensan eso. Los alumnos que tienen profesores que piensan que el éxito o fracaso dependen de sus propias metodologías, tienen por ese hecho, por el hecho de pensar eso, o sea, es súper sutil el hecho de pensarlo, tienen por solamente ese hecho 16 puntos más que los alumnos que tienen profesores que no piensan eso. Este es el mundo de las atribuciones, sutil, es lo que tiene uno en la cabeza. Esto está muy demostrado. Y esto nos refleja también la cosa que es lo que llamamos el clima emocional. Esto fue en este estudio como la gran revelación de este tema. Y la conclusión de este estudio fue que la suma de todos los factores que se consideran que afectan el rendimiento, la suma de todos, explica menos las variaciones en los rendimientos que el clima emocional del aula. ¿Sí? Esto ustedes ya lo saben, porque lo que hemos hecho es hablar mucho de esto acá. Entonces el tema es cómo generar un buen clima. Muchas veces se tiende a caer en la tentación de que hagamos escalas de clima. De tal manera que un buen clima es 100 y un mal clima es 0. Pero de nuevo, al hacer escalas, no reconocemos que hay la diversidad. Algunos requieren un clima más intenso, otros más suelto. Hay diversidad. Las escalas no funcionan porque somos diversos. Respondemos de manera distinta a distintas situaciones, ¿sí? Pero lo importante es retener esta idea de que el clima emocional del aula es el factor que lejos más explica la variación de los rendimientos. Entonces hay que tratar de entender de qué se trata esto. Entonces esta es una forma de decir que es el clima. En la experiencia subjetiva de estar en el aula, es lo que se siente estando ahí. ¿Sí? Es el estado de ánimo, el tono, la energía, es la calidad de vida. Esto es el clima. Aquí yo lo puse en forma más cognitiva, qué es lo que es una buena señal de clima y qué es lo que es una mala señal de clima. Tiene que ver con, con la voz del profesor. Esto creo que está en el texto, así que no lo vamos a seguir. Entonces, es una manera de enfrentarlo. Esto no es que tenga que ser así, pero uno ve, a lo mejor, si ve en la supervisión que hacen los directores, sin necesariamente estar entrando a perturbar el aula, puede mirar y puede hacerse una mala señal, una buena señal. Una buena señal, una mala señal. Entonces, el clima depende de un sistema de relaciones y, como decía, tenemos que aprender a relacionarnos. ¿Sí? Aquí salió como muy largo, pero en el fondo es una escuela, es un sistema de relaciones, es un sistema de relaciones entre las personas que están involucradas ahí. En el aula, en la forma más corta, el tipo de relación que hay entre un profesor y alumnos, y entre los alumnos, el clima emocional surge de esa doble vinculación. Entonces, para que haya un buen clima, lo que tiene que haber, y una buena relación, uno tiene que tener la capacidad de generar conexión. Conexión con los alumnos, estar preocupado de lo que está pasando ahí, conexión con el público, conexión con los profesores, es decir, la conexión, que es la competencia que tiene un gestor o un profesor, una profesora en el caso del aula, para que el profesor o el alumno sienta, no piense, sienta. Es distinto pensar que sentir, son universos completamente diferentes. El alumno sienta que está siendo visto, escuchado, sostenido, sin juicio, sin crítica, por ser él o ella quien es. Sin juicio, sin crítica, por ser esa persona quien es. El problema es que en nuestra profesión lo que nos dedicamos es a enjuiciar, a evaluar, a criticar, entonces a negar a la otra persona. No seas como tú eres, sé como yo quiero que tú seas, que es la primera violencia que exhibe una persona. ¿Sí? En la negación, esa actitud es la negación de la persona. Cuando eso ocurre,
lo que hace el alumno es cerrarse. Lo que hace cualquier persona. No seas como eres, sé como yo quiero que tú seas. Lo primero que hago yo es me separo y me cierro, y me cierro al aprendizaje y a la relación. Ahora, uno podría pensar que esto es como muy hippie, muy bonito, la conexión, o sea, un poquito New Age, la conexión, la incondicionalidad, está bien. Pero resulta que, además de ser eso, es de la ciencia más dura. En las neurociencias ahora nos están diciendo que estamos cableados nosotros, cada uno de nosotros, en tanto que ser humano, nuestro sistema cerebral que está siempre tirando así conexiones, nuestro cableado está hecho para conectarse. Si no nos conectamos, si no somos capaces de generar conexión, nos morimos. El bebé tiene que generar conexión con su mamá para poder obtener su atención, para poder obtener el alimento y las cosas que se necesitan. Sin conexión, estamos liquidados. Entonces, esta es una competencia. Entonces, ¿qué es una competencia? Y aquí estamos muy cerquita de terminar. ¿Qué es lo que es una competencia? Hay bastante discusión de esto. Lo que más se escucha es la versión de la competencia que viene desde el mundo militar y del mundo de la industria, que es la competencia focalizada en el resultado. De allí viene. Entonces, hay una definición estrecha de lo que es la competencia, que es la capacidad demostrada que tiene una persona para hacer una tarea determinada. ¿Sí? Entonces, foco en el resultado. Entonces, una persona es competente cuando tiene tal resultado. Entonces, es concebir la competencia desde el resultado, que es una conducta objetiva, y como es un resultado objetivable, medible, se supone que tiene un proceso de enseñanza sistemático que lleva a este resultado medible, objetivo, homogéneo, permanente. El supuesto que esto se puede enseñar es el resultado de una formación sistemática y única que lleva a este tipo de resultado que es siempre el mismo, bueno, homogéneo, estable. Hay situaciones en las cuales esto es interesante y es importante, y por eso la definición de competencias ha tenido importancia. Como por ejemplo, esto que es un torno, entonces un foco en resultado. Si yo quiero hacer palos bien torneados, entonces hay un protocolo muy claro que seguir para que cada vez que yo pongo la pieza ahí, después entonces con el cuchillo lo voy mencionando. Hay una forma muy sistemática de aprender esto, de tal manera que al final yo tenga siempre el mismo resultado, sea un resultado homogéneo, que no tenga ninguna diversidad, que sean todos iguales. Es importante para los tornos. Otra forma de ver la competencia que está en los extremos no es la definición estrecha. Definición estrecha es un término aceptado, no es peyorativo, es aceptado. El otro es una división amplia, que el foco está en la persona. ¿Sí? Y a eso yo creo que va el tema de la competencia desde mi punto de vista en el ámbito particularmente que estamos viendo ahora. Es decir, es un atributo de la persona, es una característica de la persona. Es la capacidad que tiene esta persona de mover sus recursos internos y externos para poder adaptarse al contexto. Ayer tuvimos así con María Antonia, con Flor, con Moisés, una expresión clarísima de la movilización interna de ellos, ese empuje, esos recursos para mover los pocos recursos externos para lograr lo que están haciendo. Es lo que hacemos los humanos, es la competencia de confiar en sus propios recursos para movilizar sus recursos internos, emocionales, creativos, valóricos, para poder lograr objetivos. Entonces, para poder sobrevivir tenemos que estar conectados, tenemos que mantener la conexión. Es lo que hacemos los humanos. Sin conexión nos caemos al vacío. Entonces quiero terminar con esta pequeña cita de Piaget, que un poco de humanidad es mucho más preciosa que todas las reglas del mundo. Bueno, muchas gracias.